Shalom, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yashefe una vez más en KMC Radio Internacional, aquí saludándolos nuevamente en nuestra estación, en el programa de Bamidbar, en el desierto. Una vez más aquí, acompañándoles en esta tarde, confiando en que cada uno de vosotros se encuentre en la verajá de nuestro Elohim. Y pues ahora sí que tenemos la semana pasada estuvimos viendo la enseñanza precisamente de la fiesta de Hanukkah, ¿recuerdan? Entonces veíamos cómo ese templo, el templo, pues había sido, el templo físico había sido lleno de ídolos y de esta manera el pueblo, a través de lo que es el sacerdote Matatías, ¿verdad? Que fue el que encabezó esta situación, primero dijo, yo y mi casa serviremos a Yahweh, y se rehusó a obedecer una orden en la cual iba a desobedecer al Eterno y pues mostró un celo, ¿verdad? Por la casa de Adonai, matando a otra persona que iba a hacer lo que se le había ordenado a él, a un judío y al mismo guardia. De esta manera vemos cómo inicia, porque él era una persona pues respetable, que el pueblo pues obedecía, ¿verdad? Atendía. Y vemos cómo él se mantuvo firme, aun cuando todos los demás estuvieron de acuerdo en proceder, como él dijo, como el gobernante en el tiempo lo quería. Entonces, de esta manera, pues vemos cómo muere el sacerdote Matatías y le sucede lo que su hijo Judas, y como se queda como general del ejército, y asimismo también pues se encabeza todo una defensa contra el pueblo, y el Eterno les da la victoria, y así de esta manera pues llega lo que es ese gran día donde aquel templo se reconstruyen los altares del templo que habían sido contaminados, se limpia, se purifica, se saca todo lo que no debía de haber. Y de esta manera nos deja Hanukkah la enseñanza, esta fiesta que es civil, no es Kadosh, es civil, nos deja la enseñanza de cada uno de nosotros somos templo de Adonai, ¿verdad? Y cómo nosotros tenemos que sacar las diferentes idolatrías que hayamos metido y poderlas sacar en este tiempo. Así también nosotros en Keila, como cuerpo, somos también ese santuario, unidos en Ejad. Entonces también es importante que como Keila también se saquen aquellos ídolos que hayamos metido, que hayamos permitido que entren. Entonces, pues hemos visto cómo los ídolos son los conceptos diferentes que hacemos del mismo Eterno. Entonces, pues, Baruch Hashem, por esa enseñanza tan grande que nos enseña lo que es Hanukkah. Y bueno, vamos continuando ahora en este Bamidbar de hoy. Vamos a ver qué sucede después de Hanukkah. Realmente la historia de los macabeos es bastante. Hoy no nos alcanzaría realmente el programa para poder abarcar todo lo que sucedió. Vamos a hacerlo de una manera, pues sí, en resumen, en una manera en lo cual se verá lo más importante. Sin embargo, no lo vamos a ver todavía a la totalidad, porque sí es bastante. Nos llevaría, no sé, otros quizás 3 o 4 programas manejar todo, porque con lo que vamos a ver el día de hoy abarcamos
nos quedamos la semana pasada hasta Macabeos 4. Entonces el día de hoy iniciamos desde el 5 hasta el 10. Entonces todavía nos falta para terminar Macabeos como hasta el 14 y luego sigue todavía la segunda de Macabeos. Entonces, como ven, es bastante y bastante interesante realmente, ¿verdad? Porque son hechos históricos. Entonces, vamos a iniciar. El día de hoy, en la publicidad de Bamidbar, mandamos una foto de los relieves del saqueo del templo cuando el templo en tiempo de los macabeos, precisamente cuando se sacaron los altares de oro, de plata, todo lo oro, plata, piedras preciosas, todo lo que había en el templo, ya sabemos que lo robaron, ¿verdad? Entonces, de esta manera, aquí nosotros, la foto que ustedes ven es un relieve que hicieron los romanos, y de esta manera ellos, pues, lo ponen, lo hacen, ellos acostumbran o acostumbraban, no sé si todavía, pero acostumbraban a hacer esos relieves en diferentes batallas que tenían, en diferentes eventos que querían que se estuvieran recordando por mucho tiempo, entonces lo hacían. Entonces este es un relieve, el cual vemos cómo están sacando el menorá, ¿verdad? Y sí es algo que impacta, ¿verdad? La verdad. Entonces, es por eso nosotros sabemos que son hechos históricos en lo que es este libro de los macabeos. Así como también nosotros usamos lo que es la Torá, que es la Torá, la Nueva Jerusalén. Jerusalén, no recuerdo si es la 75, versión 75, pero en esta versión también nos habla acerca de los otros libros que también son apócrifos, igual que ¿verdad? Por ejemplo, el libro de sabiduría, que también lo tenemos en lo que es la Torá, de la versión 75. Ahorita no tengo esa versión, pero hay otros libros que la siguiente semana se los traigo, los libros que son apócrifos también. En el momento que también se empezó a hacer el compendio de los libros, se puede decir, también el libro de Apocalipsis, de hecho, fue un libro en el cual quisieron quitar de la Torá, de la Biblia. Entonces, pero les dio miedo porque al final dice que hay de aquel que le quite un tilde o un acento a lo que es este libro. Pero se refería no nada más al libro de Apocalipsis, sino a toda la Torá. Entonces, si no Apocalipsis o Revelación, igual también lo hubieran quitado. Entonces, bien, vamos entonces a continuar con este tema después de Hanukkah y vamos a recordarlo juntos. Entonces aquí tenemos lo que viene a ser, en primer lugar, la palabra Macabá, quiere decir en español martillo. Entonces, Macabeos es Macabim, que es el plural. ¿Por qué se les llamó a los macabeos, valga la redundancia? Y esto se dice, ¿verdad?, que sus enemigos fueron precisamente los que hicieron esto. Y la verdad es muy raro, porque normalmente cuando tenemos algún enemigo o alguien que tenga algún enemigo, pues no se expresa con una manera, con un apodo, pues de esa manera, sino al contrario, es un apodo despectivo. Entonces aquí, checando, fueron llamados precisamente así por aquella consistencia, por aquella firmeza
determinación que tenían precisamente para alcanzar su propósito. Eran ejad, se ponían de acuerdo, tenían orden y de esta manera pues podían precisamente alcanzarlo, pero ante todo eran hombres de emuná. Judas era un hombre que confiaba en el Eterno, era un hombre de emuná. Y entonces, pues cada batalla que él tenía, él siempre se ponía y ponía el ejército en manos del Eterno, recordando precisamente las hazañas que había tenido Israel en el pasado. Y de esta manera, él por eso tenía victorias de parte del Eterno. Entonces, si tú y yo queremos hacer algo similar, es muy importante que nosotros podamos ser consistentes, que podamos ser fuertes, perseverantes, recordando que las cosas que valen la pena, ¿verdad? No cualquiera las hace. Las cosas que valen la pena. Si fueran fáciles las cosas que son importantes y van a recordarse por muchos años, pues realmente si no cualquier persona lo puede alcanzar. Pero en este caso, la mano del Eterno, el apoyo y la ayuda de Adonai estaba con ellos y ellos estaban buscándole continua y constantemente en cada momento que iban a tener una batalla. Por ello los enemigos de ellos les llamaron así, martillo, o martillos, pudiéramos decir. Entonces, qué importante es esto, que aquellos enemigos reconocieron aquello, o sea, hay que algo diferente a lo común y corriente. No son enemigos cualquiera. Entonces, esto, pues, Baruch Hashem, porque solo sabemos nosotros que solamente el Eterno puede hacer algo así. Entonces, bendito Adonai, porque le da victoria a su pueblo. Entonces, aquí también vemos en lo que viene a ser que después del suceso de la fiesta civil, que duró 8 días, ¿verdad? Y a partir de ese momento se dijo que el 25, dijo Judas, que el general dijo que a partir de ese tiempo, también déjenme decirles que también eran sacerdotes también, era sacerdote también lo que era Judas. Entonces, así como también después llegaron a ser sus hermanos. Entonces, de esta manera, nosotros vemos que él dijo que cada 25, después de se hace lo que es en el momento que es la nueva luna, la novena luna de Kislev o Kislev, entonces en ese momento, al día 25, a partir de ese día, al día 25, se iba a celebrar lo que es la fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanukkah. Entonces, ahora bien, después de que ocurre esto, entonces los pueblos circunvecinos se irritaron contra Israel y ellos los querían precisamente exterminar y matarles. Fíjense nada más qué cosa, ¿verdad? Qué increíble, pero cierto. O sea, por el estar contentos, por tener la victoria, pues quisieron matarles. Ya habíamos visto cuántas batallas tuvieron y después de ya prácticamente tener una, que lo vimos que tuvieron la batalla con Licias, entonces, que también era un general, por supuesto, ¿verdad? Entonces, de esta manera, nosotros vemos cómo
estos pueblos llenos de envidia, llenos de resentimiento, no podían ver a otros, contentos, los odiaban y por ello quisieron exterminarlos. No nos especifica aquí qué pueblos eran, pero sí eran muchos pueblos. Entonces aquí nos dice el relato que Judas volvió a armarse precisamente y llamó precisamente a lo que es el pueblo, ¿a qué? A Téfila. Los llamó a Téfila. Vamos a hacer Téfila, ¿verdad? Para ver qué es lo que Adonai nos indica. Y de esta manera el pueblo obedecía a Judas y precisamente ellos, pues fueron precisamente a estar a la expectativa y la respuesta que el Eterno iba a hacer. Entonces, la verdad es de que cuando ¿se acuerdan que el rey que estaba en este tiempo era el rey Antíoco IV? Entonces, sucede precisamente que el rey se da cuenta de que pues lo había perdido Licias contra lo que son el pueblo, el ejército de Judas. Y de esta manera el rey Antíoco, pues la verdad no puede entender de qué manera había vencido. Y entonces aquí nos dice que el rey Antíoco se siente muy consternado, se siente preso de pues una intensa agitación, enfermo de pesadumbre. Y esto duró muchos días. Estuvo allí precisamente con mucha tristeza y a punto de morir, él reuniendo a los cercanos, ¿verdad? Les dijo, vamos a leer las palabras que dice, dijo que, caigo en cuenta que los males que hice a Jerusalén, cuando me llevé los objetos de plata y oro, exterminé sin motivo a los habitantes de Judá, reconozco que por esta causa, me han sobrevenido los males presentes y muero de inmensa pesadumbre en tierra extraña. Entonces, fíjense nada más, el rey estaba bien, pero al darse cuenta de que su general Licias, él había fallado precisamente, entonces en ese momento es cuando él no lo puede soportar, no puede creer, su mente no lo puede recibir, no lo puede creer, o sea, dice, ¿cómo es posible que llevando tantos hombres tú hayas fallado? ¿Recuerdan que antes de poder ir a purificar el templo, tuvo Licias precisamente esta batalla contra Judas y se fue a Antioquía precisamente para buscar más refuerzo? Todavía el rey Antíoco no sabía esta noticia y es precisamente cuando sucede esto. Entonces, aquí pues el rey, sí, cae enfermo, cae en cama y fue precisamente por esta razón. Y él muere en el año 149. Fue el 148 lo que viene a ser la fiesta de Hanukkah por primera vez y
para hoy, para nuestro día de hoy, son 2169 años, fíjense nada más, que fue la primera fiesta de Hanukkah que se celebró. Y entonces al siguiente año muere el rey Antíoco, reconociendo que no debía de haber hecho eso y que todos los males le estaban cayendo por causa de eso. Entonces aquí vemos otra victoria del pueblo, porque ellos sin hacer nada, muere el rey Antíoco que estaba detrás de ellos. ¿Qué sucede después? De que él deja a su amigo Filipo al frente de su reino y le encarga a su hijo Antíoco también, que llega a ser precisamente Antíoco V. Y pues ahora sí que cuando pasa el tiempo y crece más tiempo, crece el rey Antíoco V, entonces pues Lisias lo pone como rey. Lo pone como rey y a él también se le conoce con el nombre de Eupator. Entonces de esta manera, ¿qué pasa? Que pues los enemigos de Israel, pues la verdad es de que no daban crédito, no entendían por qué Israel tenía tantas victorias, porque era imposible vencerlos. Entonces, pues aquí nosotros podemos ver precisamente que el rey Antíoco V, ¿verdad? Entonces él se llena también de ira contra el pueblo de Israel. Claro, por supuesto, sabía del historial que tenía su padre, Antíoco IV, y entonces de esta manera aumenta su coraje, su ira contra el pueblo de Israel. Y entonces una vez que ocurre esto, pues se arma también a la batalla. Se arma con la batalla, pero como sabía que Israel era muy difícil, demasiado difícil vencerlo, entonces lo que hace él es precisamente comunicarse con mercenarios, con islas inclusive también, mercenarios de otros reinos, ¿verdad? Que inclusive estos venían, no sé si han visto en las películas que a veces salen algunos elefantes, unos elefantes muy grandes. Entonces el rey Antíoco V también hizo esta batalla contra Israel. Trajo elefantes y estos elefantes tenían pues 1500 guerreros cada uno acompañándolos, y aparte de eso tenían 3 que iban montados en ellos. Entonces, sí era una batalla, pues la verdad, muy, muy, muy grande, muy dispareja, pudiéramos decir, porque pues Israel, pues era solamente Israel. Y pues vemos aquí entonces que, pues sí, sí hubo bastante diferencia en esta ocasión. Y también nos dice, de hecho, la historia nos dice que habían 10,000 elefantes. Fíjense nada más, 20,000 jinetes y 32 elefantes para guerra. Y aquí nos dice que los preparaban para la guerra dándoles zumo de uvas y moras. Qué curioso, ¿verdad? La verdad, suena bastante curioso esto, pero esto provocaba que los elefantes estuvieran como alterados de alguna manera, y por esa razón pudieran pues embestir de alguna manera a aquellos que se les atravesaban. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en esta ocasión, sí, sitian precisamente lo que es el santuario, lo sitian por muchos días, y pues lo sitian con lanzallamas, catapultas, escorpiones y, ¿cómo se llama? Escorpiones, dice perdón, escorpiones y lanza flechas y ondas, exactamente. Fíjense nada más. Entonces también, por su lado, por su parte, Israel
pues ellos que ya eran los que estaban sitiados, ellos también construyeron ingenios para la batalla y estaban pues peleando contra los ingenios de batalla que traían los enemigos, y de esta manera pues también había una situación que pues estaba acabando los víveres. Se estaban acabando los víveres. Entonces, pues, ¿qué sucede aquí? Que pues sí, la verdad sí estaba la situación complicada, pero Judas continuaba, no decaía en ánimo, sino continuaba con la emuná, con la esperanza, sabiendo que el Eterno siempre actúa, nunca deja solo a su pueblo. Cuando éste le es fiel, por supuesto que nunca lo deja solo, siempre atiende al llamado, el Eterno. Y entonces él siempre se mantuvo en Tefila como general, como líder, siempre estaba en Tefila pidiéndole al Eterno. Y entonces sucede algo. Nosotros vemos aquí, por ejemplo, que tienen el rey Antíoco V es el que está haciendo esta batalla ahora contra Israel, y acordémonos que estaba, pues ahora sí tenía su mano derecha, que era Lisias, ¿verdad? Que era el general que también había sido general de su padre, el rey. Entonces, de esta manera, en el año 151, se proclama Demetrio como rey, precisamente, se proclama. Y entonces cuando el rey Antíoco V y Lisias, el general, iban entrando a lo que era la casa de sus padres, a lo que es el reino, ¿verdad? Entonces son arrestados precisamente por lo que es el rey Demetrio. Los arresta y pues ahora sí que los mata también. Mata el rey Demetrio, que ya se había proclamado rey, mata a lo que es Antíoco V y su general Lisias. Entonces, ¿qué pasa ahora con esta situación? Que pues entonces ya viendo los hombres sin ley, ¿verdad? Los hombres malos que odiaban a Israel, ven que ahora ya está en el poder ahora Demetrio, o el rey Demetrio, porque él pues se sienta en el trono y demás. Entonces, de esta manera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahora, entonces, el pueblo, aquellos todos los hombres que odiaban a Israel, empiezan a decirle mentiras, dicen traiciones de parte de Judas y el pueblo. Y entonces, pues él nuevamente, ¿verdad? Ya con el alma envenenada, entonces siente también ira contra ellos y trata precisamente de exterminarlos. Trata de exterminar al pueblo. Y entonces ahora él manda a su general, y este general se llama Nicanor. Este general también lucha, no tiene resultados. Sí, por supuesto, hay bajas por todos lados, pero no gana. Y pues también traiciona. Y algo se hace pasar de alguna manera por alguien que iba a llevar la paz. Y entonces se acerca precisamente con los sacerdotes del templo. ¿Y qué ocurre cuando él se acerca? Pues ellos, por supuesto, se acercan de una manera amistosa porque no sabían, ¿verdad? No sabían si realmente él era, bueno, ellos creían más bien que él ya había hecho las paces, pero no sabían que él iba a traicionar. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces, sí, les dice él a ellos, a los sacerdotes, que si, bueno,
empieza a burlarse de lo que ellos creían, los mancilla, los escarnece y entonces pues habla mal de lo que es la emuná en el Eterno, de nuestro Elohim. Habla mal, se expresa mal y se expresa mal del lugar santo, del santuario. Aquí entonces sabemos nosotros que en ese tiempo, por supuesto, el santuario, era un lugar que el Eterno había provisto precisamente para que había dicho que aquí en este lugar donde se invocara mi nombre, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vemos precisamente que pues ellos eran pues hombres celosos que estaban defendiendo en ese momento ese lugar físico, porque Yeshua todavía no se manifestaba. Yeshua, después de que hace el sacrificio, ya no es un templo físico, sino es un templo espiritual. Entonces, por ello, ellos tenían tanto celo por este lugar. Entonces, hacen lo mismo, claman a Yahweh. Judas de igual manera también clama a Yahweh. Se unen todos en clamor hacia el Eterno. Y entonces precisamente el 13 de Adar, ¿verdad? Quizás a lo mejor te recuerdes con esta fecha más o menos, pero este es el 13 de Adar y el 14 de Adar nosotros celebramos Purim, que es la fiesta de las suertes, donde Adonai nos manifiesta también cómo Él se mueve en la suerte. Y también en la fiesta de Purim también se quería exterminar precisamente a lo que son el pueblo. Sabemos nosotros en la historia, en Mardoqueo y Esther, y pues a manos de Amán, ¿verdad? El brazo derecho del rey Ahasveros. Entonces, nosotros aquí podemos ver, pues de alguna manera está coincidiendo, ¿verdad? Pero no es el día exacto, pero sí coincidió en este mes, en el mismo mes de Adar. Entonces entran ellos en batalla ese día. Y bendito Adonai, Baruch Hashem, él sale derrotado el general Nicanor, y él fue el que cae primero, precisamente, y luego el ejército, al momento de ver a su general caído, pues ellos, ¿qué hacen? Huyen. Ellos huyen, ahora sí que, pues sabían, ¿verdad? Sabían contra quién se estaban poniendo, contra los macabeos, contra los martillos, aquellos hombres, consistentes, perseverantes, firmes, y con emuná, que era lo más importante, hombres con confianza en el Eterno, ¿verdad? Aquellos hombres que conocían la Escritura y se basaban en aquellos ejemplos de victoria que el Eterno les había dado. Y de esta manera, precisamente, es como ellos tienen lo que es la victoria. A Nicanor, al general Nicanor, le cortan la cabeza, le cortan precisamente lo que es la mano derecha. ¿Y por qué la mano derecha? Porque fue con la que él levantó y empezó a hablar insolencias precisamente de lo que era el pueblo, el santuario de Adonai. Entonces, pues nosotros vemos, pues sí, realmente la verdad fue un gran acontecimiento, porque pues fíjense con toda la ira, con toda esa, o sea, siempre ha habido en todas las guerras de Israel, si recuerdas, siempre los oponentes son más. Y el pueblo o el ejército de Israel siempre es pequeño. Entonces, pero el Eterno siempre ha dado la victoria a su pueblo. Siempre. Y siempre lo hará, porque el Eterno es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces, precisamente
Por eso, nosotros podemos estar confiados en el Eterno. Todo lo que el Eterno permite es para bien. Todo lo que el Eterno permite es para bien. Él tiene el control de todo y pues él es el que guarda a su pueblo. Entonces, Baruch Hashem, por eso. Después de que se obtiene precisamente esta victoria tan grande, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que Judas se entera que llegan otros hombres de autoridad de Roma, pero con la diferencia de que estos hombres pues tenían lo que viene a ser buenas referencias. Se decía precisamente que ellos pues mantenían a sus aliados, los protegían y que pues eran fieles a lo que eran sus acuerdos. Entonces Judas tuvo confianza y quiso acercarse precisamente a ellos e hizo un acuerdo para que pudiese precisamente ser aliado de ellos. De esta manera los enemigos de ellos iban a ser sus enemigos y viceversa. Entonces, sí, efectivamente, sabiendo la situación que había pasado con el rey, con el rey Demetrio, ¿verdad? Que había mandado a su general Nicanor contra Israel, entonces los Judas le hace saber a lo que es los romanos. No nos indica exactamente un nombre en particular, por eso no lo doy, pero de esta manera, pues sí, efectivamente, sí es al saberlo los romanos, entonces en ese momento ellos hablan con el rey Demetrio y le dicen que pues que si él se mete, ¿verdad? con Israel nuevamente, pues va a haber represalias. Y pues el rey Demetrio, pues la verdad que no hizo caso a esto. ¿Y qué hace el rey Demetrio? Pues él se va. En ese momento dijo, o sea, no hace falta, ¿verdad? O sea, que me digan nada porque pues él todavía no sabía que su general Nicanor había sido derrotado y muerto. Pero en el momento en que él se da cuenta, allí cambian las cosas. Entonces él se da cuenta que su general había sido derrotado. Y entonces en ese momento él estalla nuevamente, pierde el control y se va nuevamente contra lo que es Israel, y entonces de esta manera manda a Balcadias y Álcimo contra Israel, y ellos pues eran ya también enemigos de Israel por su cuenta, y de esta manera pues ellos en el año 152 con 20,000 hombres y 2,000 jinetes, pues van en contra de Israel. Nos dice el relato que Judas, general Judas, él tenía 3,000 hombres, y de esos 3,000 hombres, en esa ocasión, ellos al verse tan rodeados, en ese momento nos dice que huyeron, les dio miedo y se fueron. Entonces quedaron solamente 800 hombres de aquellos 3,000. Entonces, una vez que pasa esto, pues por supuesto que Judas ahora sí que se quebranta en su corazón y pues trata de animarlos a continuar.
Y bueno, pues ellos tratan de disuadir más bien a, a Judas de que pues vámonos y luego nos preparamos y regresamos. Regresamos precisamente para no morir. Entonces, aquí en ese momento, cuando ocurre esta situación, pues lamentablemente muere Judas, el general Judas, en esta ocasión. Muere él. Y pues sí, nosotros tenemos que saber en qué momento, ahora sí que defender lo que creemos, pero también tenemos que saber en qué momento poder ser prudentes, ¿verdad? Ser prudentes y detenernos. Aquí posiblemente si hubiera sido bueno que Judas se hubiera ido y después enfrentarse nuevamente, porque sabemos que él era valiente, un hombre valiente, pero a él cuando le dijeron que huyeran, no le pareció algo de honor. Él sintió que pues no era de honor huir, sino que él prefería morir en la batalla. Entonces, pues bueno, aquí hay diferentes, ahora sí que este hombre tan valiente, este siervo de Yahweh, pues en ese momento así lo decidió. Y bueno, fue la forma en que él decidió, de alguna manera, morir. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos nosotros que él, a pesar de que vio que eran muchísimos, contra 800 nada más, veíamos que eran 20,000 más 2,000 jinetes, que traían caballos, por supuesto, entonces son 22,000 guerreros, contra ellos, contra 800. Entonces, en esta ocasión, en este momento, perdón, el número hizo que gran parte de Israel temiera, pero se quedaron 800 hombres que ellos siguieron confiando en Yahweh, porque ellos sabían que pues el Eterno no se mueve a través de cantidades, siempre lo hemos sabido. Adonai siempre se mueve con remanentes. Lo vimos, por ejemplo, también con Gedeón también. Él, teniendo un ejército de, no me acuerdo cuántos eran, ahorita no lo recuerdo, pero al final de cuentas, él dijo que se fueran los miedosos, los que tuvieran miedo, que se fueran aquellos que se habían recién casado. Y total, y después los lleva a un río precisamente para que pudieran tomar agua. Entonces Adonai les dice, ve aquellos que se agachan por el agua y ve aquellos que llevan el agua a su boca. Entonces, de esta manera, pues le dijo a Adonai que tomara a aquellos que se habían agachado a tomar el agua. Y pues podemos nosotros observar esto. Aquellos hombres que se llevaron su agua a la boca, de alguna manera estaban todavía vigilantes, atendiendo esa necesidad física, pero vigilantes. Y aquellos hombres que se fueron directamente al agua, a ellos en ese momento pues no les importó. No se preocuparon tanto de quién venía, si podían hacer eso en ese momento, sino que se fueron inmediatamente a satisfacer la necesidad y bajaron la guardia. Y entonces el Eterno le dice a Gedeón que tome a aquellos que se habían lanzado al agua, se habían distraído de alguna manera. Entonces él se queda solamente con 300 hombres. Y sabemos que la batalla que tenía Gedeón, por supuesto que no era
para nada equitativa o justa en número. No era en número justa. Sin embargo, el Eterno así lo quiso. El Eterno quiso que fuera injusta esa batalla. Y de esta manera, siendo injusta esta batalla en número, así Adonai se iba a glorificar. Porque a veces nosotros podemos, cuando estamos pidiendo al Eterno por algo, por alguna situación en particular, y si de repente el Eterno nos da el favor, a veces puede ser que nuestra mente nos juegue y nos haga pensar que fue por las circunstancias o que fue por otra cosa. Nuestra carne es la que hace eso, quitarle al Eterno la gloria. Y por ello el Eterno muchas veces se espera a que las cosas se pongan peor, se pongan que definitivamente nosotros sepamos que no tenemos salvación, que definitivamente creamos que vamos a morir. Entonces, aquí en este caso, Adonai dio la victoria a Gedeón. Adonai dio la victoria al pueblo de Israel cuando iba a pasar el mar rojo, el mar de Suf. Entonces, cuando ellos estaban totalmente rodeados, no tenían salida, no tenían ninguna salida para poder escapar y de una manera humana salvarse. No la tenían. Faraón, Ramsés, venía con todo su ejército, toda la plenitud de su ejército, y tenían solamente un objetivo de matar a Israel. Aquella multitud que salía con las riquezas de Egipto. Aquella multitud que había humillado a la gran potencia en ese tiempo que era la potencia de Egipto. Entonces, nosotros ahora podemos recordar eso mismo. Todo es perfecto en Yahweh. Todo es en la manera que el Eterno lo quiere. Y nada va a pasar si el Eterno no lo quiere. Y hay ocasiones que el Eterno permite situaciones. En este caso veíamos la semana pasada cómo Israel hubo quienes del pueblo se rebelaron e hicieron crecer, se rehicieron sus prepucios, que nos representa la carne, ¿verdad? Estuvieron haciendo acuerdos inclusive con el rey para poder llevar a cabo sus tradiciones. Y ellos renegaron de la alianza que tenían con Adonai. Entonces, ellos buscaron una seguridad diferente a la de Yahweh. ¿Y qué ocurrió después? Pasó esto. Pasa esto que casi estaban ya exterminando a Israel. También. No nada más fue el templo. No nada más fue el robo. Fue el saqueo del templo de Adonai. Sino también casi iban a exterminar a Israel. Entonces, a veces el Eterno permite situaciones también para que nosotros clamemos a Él, para que nosotros le busquemos a Adonai con todo nuestro corazón y que le pidamos a Él la salvación que solamente Él puede darnos. Entonces, sí muere Judas en esta ocasión y a su vez, después de Judas llega su hermano Jonathan, que le sucede a él. De esta manera, Jonathan pues también tiene batallas, tiene victorias y pues ahora sí que
a tal grado, fíjense que el rey Demetrio, ¿verdad? Así como se proclamó un día rey, así también llegó Alejandro, que se proclama rey Alejandro. Entonces, de esta manera, él pues dice, ay caramba, pues ahora tú te estás proclamando rey y ahora te tengo que acabar a ti, dice el rey Demetrio. Y entonces, de esta manera, el rey Alejandro, pues ahí andaban, hasta que no se matase uno al otro, iban a dejar de ser reyes. Pero Alejandro, sabiendo o enterándose del historial de los macabeos, de los macabim, ¿verdad? Entonces, pues, dice, no, yo voy por ellos, yo me hago aliado de ellos. Entonces, y luego el rey Demetrio ve esto y dice, no puedo permitir que el rey, que Alejandro sea aliado de los Macabim. No puedo permitirlo porque si no va a venir mi derrota. Y entonces el rey Demetrio ofrece muchísimas cosas. Ofrece oro, plata, bajar impuestos, dar el día de Shabbat, las luminarias, ¿cómo? Nebulorios. Bueno, es cuando se celebran las lunas, y demás. Todas las festividades, dijo, yo se las voy a permitir y les voy a quitar sus impuestos y demás. Pero la verdad es de que Jonathan, pues no se fió de aquellas promesas que había hecho el rey Demetrio. ¿Por qué? Porque ya tenían el historial de todo lo que había hecho, por supuesto, y además había matado a su hermano. Entonces, no, por supuesto que no lo atendieron y se quedaron precisamente con Alejandro. Entonces, continúan con una diplomacia. Jonathan pues tiene relaciones diplomáticas y de esta manera también da beneficios a Israel, tiene victorias. Y solamente a través de la traición muere Jonathan. A su vez le sucede precisamente lo que es su hermano Simón. Y su hermano también de igual manera tiene batallas, tiene victorias y fíjense, y también solamente a traición, lo invitan a él a una comida con dos hijos de él y de esta manera muere. Y así de esta manera, pues le queda su hijo Juan a Simón. Entonces, pero vemos aquí algo muy importante. La verdad es de que nosotros vemos que aquellos hombres que confiaron en el Eterno, pues la verdad, nunca fueron defraudados. Y nunca van a ser defraudados los hombres que confían en Yahweh. Entonces, porque Yeshua, Él es el consumador de la fe. Él es el consumador de la emuna. Entonces, por ello, Yeshua, que Él es el consumador de la fe, no puede fallar, porque diríamos que Yeshua falla. Yeshua no falla. Yeshua es Yahweh. En Él habita la plenitud de la deidad. Entonces, no puede ser. Por eso, estos hombres, estos siervos de Yahweh, a toda la familia se cumplió lo que dijo su padre, ¿se acuerdan? El sacerdote Matatías. Él, de igual manera, también, dijo, yo y mi casa serviremos a Yahweh. Entonces, que nuestra emuna siga firme, siga confiada en el Eterno,
que esa emuná sea fortalecida, que el Eterno está con su pueblo, que todo lo que pasa es porque el Eterno lo permite y con un propósito. Y también, pues Él es Él conoce su voluntad. Solamente nosotros no podemos ver más allá de nuestras narices, pero Adonai, que lo ve todo, que lo conoce todo, se hace siempre su voluntad perfecta. Y él pone orden. Él pone orden donde no hay desorden. Y todo es precisamente para la gloria de su nombre. Entonces, por el momento, aquí le vamos a dejar, porque sí es bastante larga la historia, ¿verdad? Y bueno, pues les agradezco mucho, a todos, a cada uno de vosotros, que continúen, con ese templo purificado de Adonai, con ese templo que nos permite, el Elión, pues ser parte de ese templo, ¿verdad? Espiritual, ese privilegio, que nosotros lo mantengamos purificado y que si hay algo que hemos permitido que entre, lo podamos sacar para poder ser ese templo que el Eterno quiere en cada uno de nosotros. Toda la va. Bendiciones, Shalom, Ubraja.